Hola, soy Paco Insunza y hoy estamos en esto que se llama Gente Común y tenemos un invitado que se llama Luis Carrera. Él es el nombre que van a estar escuchando y que nos va a estar platicando en este podcast o en esta plática que podrán tanto ver en YouTube como escuchar en las diferentes plataformas próximamente en este 2022. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda, Chito? ¿Todo bien por acá? No sé si ese sea tu nombre. Sí, tengo varios y fíjate que depende de quién me lo diga. Sí. Si es cuestión laboral, Paco Insunza, o sea, cuando me dicen, voy en la calle o en algún lugar y me dicen Paco Insunza, sé que o es del trabajo o es de la escuela. Si me dicen Chito, es de la familia o gente de trabajo ya cuando estaba más joven. Si me dicen Pancho, es donde estaba en la secundaria y así, ¿no? Entonces yo creo que cada quien como gustes. Aquí el tema es que estemos compartiendo en esta tarde, noche o día, cuando quiera que usted nos esté viendo. Y nos interesa en especial y que te estemos invitando para acá, el conocer algo que a mí me suena como interesante desde siempre, pero que gustaría que nos platicaras. Una maestría que tienes muy, muy interesante porque engloba la cuestión de la música con el tema social, ¿no? Platícanos mejor tú. Bueno, ahorita previamente estábamos ahí como definiendo un poco esto. Uh-huh. Lo mencionas bien y lo mencionaste hace un momento también. Es la relación que existe entre el fenómeno sonoro y la cultura, ¿no? Y las sociedades humanas, evidentemente. Ajá. Y esto es lo que estudia la etnomusicología, que fue lo que yo estudié como posgrado en la Universidad de Guadalajara hace algunos años. Estos estudios que supongo que como cualquier tipo de carrera y como para englobar a la gente que no conozca esta disciplina, lleva sus años de desarrollo y de aprendizaje, pero seguramente y como muchas otras, quizá en el sentido histórico, tienen que estar muy metidas en ese campo, ¿no? En qué ha pasado con la humanidad, como para percibir y dar una perspectiva de nuestra historia. Sí, claro. Mira, la etnomusicología, como poniéndolo en perspectiva así histórica, deriva de dos disciplinas. Uh-huh. Tú seguramente habrás escuchado, mucha gente que te escucha habrá escuchado hablar de la musicología. Sí. Muchos confunden la etnomusicología con la musicología, que la musicología comparativa, que era esta disciplina que existía sobre todo en Europa, en países como Alemania, y la etnografía o la antropología, ¿no? que se dedica a estudiar pues la cultura, el hombre en su cultura, ¿no? Y es como una, digamos, ramificación de estas dos disciplinas. Uh-huh. Que surge la etnomusicología, que estudia el fenómeno sonoro o musical en un principio, pero con más carga hacia lo simbólico, hacia los significados, hacia el entorno, hacia lo cultural, todos los elementos que rodean el fenómeno sonoro, la música. Menciono mucho esto de fenómeno sonoro porque se ha ampliado como el espectro o los límites, las líneas de investigación de la etnomusicología, más allá solo de las músicas, ¿no? Uh-huh. Mucha gente piensa que la etnomusicología tiene que ver con las músicas tradicionales o de las sociedades tradicionales o indígenas en el caso de nuestro país, pero hay líneas muy interesantes del fenómeno sonoro que tiene que ver, por ejemplo, con sustitutos acústicos del lenguaje, sí. Que tiene que ver con conceptos tan maravillosos como paisajes sonoros, uh-huh. Soundscape que sí. menciona. Y bueno, es eso, ¿no? Tiene que ver con estas dos disciplinas que le preceden y surge como esta nueva forma de estudio a mediados del siglo pasado, ¿no? O sea, es técnicamente reciente, ¿no? Hablar de este tipo de disciplina del conocimiento. A mí como para también hacer esto y bajar un cacho más a tierra, ¿no? Que la gente lo entienda, es mi parecer y me corregirás, pero yo siempre he pensado, lo poco que he leído, que las canciones guardaban historias, ¿no? Guardaban historias no solamente de un personaje, por decir, a quien estaba dedicada una canción, sino que eran como cápsulas que contenían un reflejo social, ¿no? Sí, lo que sucedía y que eso se iba heredando y que era como la única manera o la manera más práctica y fácil de guardar información, aunque no fuese ese el enfoque principal. Sí, o sea, para mencionarlo como en dichos o en estas frases que igual que la música se han pasado en generación, por ahí dicen que no se ha conocido un pueblo sin canciones, ¿no? Exacto. Y también, pues la gente viaja con su música, ¿no? La migración, que es parte inherente del ser humano, de la historia humana, pues viaja con sus sonidos, ¿no? Con sus alimentos, con sus palabras.
Y bien lo mencionas que son como estos encapsulamientos culturales. Es una manera de resistir y persistir, ¿no? Esta persistencia cultural a través de lo sonoro. Por eso las músicas tradicionales son como estos, a veces, fragmentos cortitos o repetitivos, porque era una manera de permanecer históricamente, ¿no? Esta tradición oral, porque eran sociedades donde el conocimiento se transmitía oralmente, ¿no? Esta oralitura que dicen algunos especialistas. Sí. Y sí, ciertamente, o sea, la música tiene una función social. En este caso, la carga de la etnomusicología tiene que ver con estudiar como esa función social y cultural que tiene el fenómeno sonoro. En este caso pueden ser las canciones, las músicas rituales, las músicas populares, etcétera, etcétera. Algo que me llama la atención que he visto también de lo poco, y hago mucho este hincapié para que no piensen que yo sé mucho, pero algunas cosas me he topado, que en Latinoamérica ha habido como tanto desde el sentido rítmico como estético, cosas comunes interconectadas sin siquiera saberlo, ¿no? Por decir, por ejemplo, el tipo de armar frases, ¿no? El uso de la décima, o por ejemplo, algunos ritmos que probablemente son heredados de África, qué sé yo, tú sabrás más de esto, pero la casualidad de que te puedes encontrar con manifestaciones artísticas muy similares, qué sé yo, en Venezuela, en República Dominicana, en México, en Argentina, y que pareciera como si estuvieran conectados desde hace tiempo, y no, es como una inercia que se va depositando entre estas sociedades, ¿no? Sí, o sea, pues hay muchos factores a considerar en cada caso, ¿no? Sería como muy aventurado hablar de una sola pista, ¿no? De un solo motivo. Pero existe este fenómeno, ¿no? Claro, claro. O sea, hay incluso todavía algunas hipótesis de cómo llegaron ciertos sonidos a ciertos lugares de Latinoamérica, ¿no? En el caso de México, cuando existe mucho esta idea de hablar de la música mexicana, ¿no? Como si existiera tal, ¿no? Esa mexicanidad. Sí, que tiene que ver más con otras cuestiones políticas e históricas, pero esta multiculturalidad que posee un país como México, ¿no? Que somos naciones, si lo queremos ver así, muy distintas de norte a sur. Existen al menos 3 grandes territorios, ¿no? O sea, al menos digo, porque son muchísimos más. Sí tienen algunos aspectos culturales en común y tenía que ver más allá de visiones políticas y geográficas con dinámicas culturales que se daban desde Norteamérica hasta Sudamérica, ¿no? Corredores culturales como el que había aquí por el Pacífico de los pueblos pueblos del sur de Estados Unidos con el centro, ¿no? de México y que tiene que ver con las raíces lingüísticas, esta raíz grandísima utonagua, utoazteca que le llaman. Sí. Y pues los pueblos viajaban también con sus sonidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta mixtura que son las músicas populares y tradicionales del México actual, encontramos muchas diferencias entre el sur y el centro y el norte de México, pero hay algunos rasgos que se comparten y que tienen que ver, por ejemplo, desde lo rítmico, que es este fenómeno del sesquiáltera, ¿no? ¿Qué es? La sesquiáltera es un término que se utiliza en el estudio de la música, ¿no? Que es combinar, como lo voy a decir de la manera más sencilla, 2 tipos de compases. En este caso sería el de 6 octavos y de 3 cuartos, ¿no? Esto que suena así, ¿no? O sea... Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta. Sí. Y eso aparece de un modo u otro en la música, por ejemplo, de los pueblos indígenas del noroeste, como entre yaquis y yoremes. Aparece en el mariachi, en una sesquiáltera que se presenta como estos ritmos de taquiti, taquiti, taqui, 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 taquiti, taquiti, en los ritmos de vihuela, por ejemplo. Que tiene una onda medio flamencada, entiendo, ¿no? Bueno, a mí me suena ese taquiti, taqui, taquiti, taqui, ¿no? Tocas un punto ahí que ha sido como factor debatido. De debate, ¿no? Porque también pensamos a veces desde este lado que todo llegó de Europa, ¿no? No, pero la similitud está, pues, ¿no? Sí, claro que hay una herencia evidente en la instrumentación, en algunos usos de la armonía, ¿no? En algunas progresiones que igual se conservan como llegaron en ese tiempo, en muchas músicas, ¿no? Mucha música. La música mexicana, por ejemplo, este mosaico de músicas mexicanas tiene que ver mucho con cómo eran las músicas barrocas, por ejemplo, de España en ese tiempo, ¿no? Y si tú haces como una búsqueda histórica, verás
que hay muchas similitudes rítmicas y también armónicas, melódicas, en cuanto a formas estructurales, etcétera. Claro que se han resignificado, cada una en su contexto, ¿no? Han desaparecido allá y aquí siguen existiendo, pero bajo otra idea, ¿no? Bajo otras también concepciones simbólicas, y se le han dado una carga ahí distinta, ¿no? Que según el contexto. Pero esto que decías de lo andaluz y eso, hay registros históricos, por ejemplo, de ciertos ritmos que aparecían en escritos, ¿no? En Europa, sobre todo en la región de Andalucía, en el sur de España, de ritmos que fueron de aquí para allá, ¿no? Ah, mira. Debate, o sea, ejemplo, se los llevaron de aquí para allá. Claro, la música va y viene, o sea, era un flujo cultural que iba y venía, ¿no? Como todo puede ser, desde la comida y comportamientos, la música no fue la excepción. Claro, o sea, tú, por ejemplo, andas el malecón de Cádiz, que ¿no? es la punta sur ahí de donde partió Cristóbal Colón. Y te ves unos arbolones de hule, ¿no? De árbol hule que claro. son... Llevados de América. Claro, fueron un regalo y ya cuentan allá, ¿no? Pero está lleno de estos árboles, ¿no? Sí. Entonces dices, ¿cómo llegó esto acá? Bueno, como llegó eso, llegaron otras cosas, ¿no? Fíjate, le contaba hace unos días a un tío, y quizá nos estemos desviando del tema. No, adelante, por favor. Que yo actualmente radico en Guadalajara y como buen norteño siempre ando buscando el chile verde, ¿no? Que no hay en otra parte de México. parte del planeta, pero hay que buscar. Sí, hay en Sonora, en Sinaloa y en Chihuahua quizá. También en Chihuahua lo usan. Pero bueno, es una chinguita encontrarlo en otros lados, ¿no? Sí. Guadalajara, solo en un Walmart por ahí lo encuentro y casi echándose a perder porque nadie lo compra, güey. Y peleándote con Peleándome con la cajera porque no se sabe el código. Y entonces en una gira ahí que hicimos por España justamente, andamos ahí en Cádiz, pues que es lo más común en las tiendas, y te encontraste el chile. Y yo emocionado diciendo, señor, ¿y esto cómo se llama? Pimiento. Pimiento, ni que esto es otro tema si no sabes lo que produce. Pero bueno, fíjate dónde me lo fui a topar. Y claro, tiene que ver también con este intercambio seguramente, ¿no? La música sucedía lo mismo. El término que buscaba era, nosotros conocemos esto del fandango, como la fiesta tradicional del son jarocho, por ejemplo. Pero hay un ritmo dentro de los palos del flamenco, bulerías, alegrías, que son fandangos, ¿no? Y son a 6. Entonces, por ahí alguien encontraba esta definición que decía ritmillo ternario que llegó de las Américas, ¿no? Esto se puede debatir o no, se puede contradecir o no, pero lo que es un hecho es que también de aquí fueron muchas sonoridades, ¿no? Europa. Yo creo que lo que no se puede discutir es que hubo un intercambio. O sea, si uno desde aquí para allá o más de allá para acá, al final yo creo que no es tan importante, por lo menos a los que disfrutamos de esta cuestión cultural. Lo que es indudable es que se compartió y hubo esa mezcla. A mí lo que me interesa también, ya que estás acá, porque por algo estás ahí estudiando y lo hiciste y sigues entregado a la música, es lo que te formó a ti musicalmente, ¿no? ¿Por dónde empezaste las primeras músicas que tú escuchabas? Que a ti te significaban algo personalmente que decías, con esta música yo crecí. Bueno, yo soy de un lugar que se llama El Fuerte, Sinaloa. Sí, señor. Y entonces, como todo habitante del norte de Sinaloa... ¿Cómo será el gentilicio? ¿Forteño, fuertense? Fuertense. Fuertense, dirán algunos. Crecimos con la radio. Claro. Y la radio en esos tiempos, los 90, principios de los 90, pues era la radio que transmitía desde Mochis, ¿no? Los Mochis. Y lo que se escuchaba pues eran los Tigres del Norte, los Llaneros de Guamúchil. Todos esos fueron como mis referentes, mis héroes sonoros. Y hablando de herencias, infancia, casi te puedo apostar que también la música del norte, por ejemplo, Monterrey, ¿no? O sea, sí, claro, que se dio Lalo Mora, ¿no? O... Ajá, exacto. La música norteña como tal, como género, ¿no? Entendí así, que es un término que a lo mejor ahorita... pudiéramos seguir discutiendo. Pudiéramos poner sobre la mesa y no terminamos. Pero sí, eso y entre eso y las sonoridades tradicionales que no percibías porque eran parte de tu entorno sonoro, de tu paisaje sonoro. Y un inconsciente colectivo que estaba ahí. Sí, claro. ¿No? O sea, esas músicas lloremes que sonaban por ahí y que tú ni siquiera lo considerabas, ¿no? Pero era parte de tu identidad sonora, ¿no? Yo creo que eso fue lo primero que me empezó
a remover como no sé, preguntarme qué es lo que suena aquí a mi alrededor, ¿no? Y después de esa pregunta que dijiste qué es lo que suena a mi alrededor y empezaste a encontrar otras vetas más amplias, no estoy insinuando que más valiosas o menos valiosas, pero otras vetas, no sé, de algún momento te topaste, qué sé yo, que tenemos tiempo de conocernos, te topaste con el jazz, te topaste con el rock, ¿no? No, empezaste a descubrir también que había otro mundo musical. Claro, sí, yo muy temprano me fui del fuerte y empecé a escuchar otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, empecé a escuchar rock, empecé a tocar otras músicas y eso... Que eso ya te hace escuchar de otro modo, porque claro, ya estás reproduciendo música. Y empiezas a encontrar similitudes, que esa es otra cosa, ¿no? O sea, la música popular en toda América comparte como muchos elementos que simplemente se le nombran de otra manera, ¿no? El blues, por ejemplo, yo te puedo decir que es la misma lógica que la música norteña. Te encontraste más chile verde. Sí, claro, exacto. El blues, entonces, la música cubana, la música tradicional, el son, uh-huh, es lo mismo que tocar una ranchera, ¿no? Los grados armónicos son los mismos, uh-huh, los usos de los modos en cuanto a la melodía. Sí. Los recursos son muy similares, ¿no? El lenguaje, digamos, que cambia de nombre, pero las músicas populares alrededor del mundo, al menos en Latinoamérica, son similares en ese sentido, ¿no? Se uh-huh, pueden compartir como estos elementos, ¿no? La onda es cómo los nombras y cómo los significas y cómo funcionan. Porque lo importante de las músicas populares es que tienen una función en su contexto, una función social de transmisión, conservación de la cultura, de transmisión de valores, de contar tus historias, de hablar de tu comida, de lo que sea, ¿no? O de una función ritual, pero es algo que hay que diferenciar del mainstream o de la industria de la música, ¿no? Ese punto es interesante y justo por ahí iba a tomar, y dijiste la palabra específica, porque me gusta jugar al abogado del diablo, pero el mainstream también no es un reflejo cultural. Sí lo es, pero se decide desde un solo lugar. Y las músicas se van construyendo históricamente, ¿no? Las músicas populares. No digo que esto sea mejor o peor, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate cómo ha cambiado las estructuras de las formas de las músicas pop, ¿no? Dentro de la industria. Y cómo las músicas tradicionales o populares que funcionan en su contexto, pues siguen estando ahí a pesar de muchos cambios históricos, tecnológicos, políticos, ¿no? Siguen teniendo una función dentro de un entorno, ¿no? No digo que esto vaya a seguir así porque vivimos tiempos muy que nos deparan cambios casi a cada momento, que antes podían pasar 20 años para un cambio que lo que ahora se genera en un año, ¿no? O el otro miércoles sí, en temas de tecnología, de política, de ideologías, de señalamiento, de lo que sea, ¿no? Todo está cambiando abrumadoramente rápido. Y te voy a tirar una pregunta de las caras. No voy a decir género porque ya suena como muy ambicioso, inclusive casi no tiene como demasiada forma en esta actualidad tan efervescente, pero ¿qué movimientos musicales o vamos a decir nombres, qué personajes musicales crees que representan esta actualidad musical? Mira, no voy a dejar de pasar el término ese porque es como punto de debate así en clase, en cualquier borrachera, hablar de géneros musicales, ¿no? A diferencia de otras artes, el género en la música se tardó mucho en definirlos, ¿no? En definirlos o era muy difícil porque, digamos, que algo seguro en la cultura es el cambio, ¿no? Pero en la música, sobre todo, más, ¿no? No lo puedes evitar, no puedes ser un purista así. Siempre va a cambiar a pesar de ser música tradicional o lo que sea. Pero digamos que no alcanzó el término a madurar en ese sentido. Hay quienes utilizan el término de género musical desde Tax, si lo queremos pensar así, ahora en la industria de la música. Hay quienes lo definen como complejo genérico. Hay quienes hablan de culturas musicales. O sea, muchos autores estudiosos de la música. Será un debate eterno, creo yo, ese, ¿no? Pero hay quienes lo explican desde la onda actual, desde
la industria de la música o desde la música en su contexto. Entonces, podríamos hablar de ciertos géneros así, ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo a tu pregunta, es como si desde la industria de la música o desde las músicas colectivas, ¿no? No lo sé, ahora se ha democratizado tanto la manera de crear, o sea, el acceso a que escuchen tu voz, ¿no? Quizá los monstruos o estos, digamos, krakens que controlan, si lo pensamos así, uh-huh. Que sus tentáculos se mueven por todo el mundo. Que antes llamábamos disqueras, ¿no? Uh-huh. Ahora pueden ser distribuidoras o plataformas. Siguen teniendo el control quizá, pero ahora te pueden escuchar en cualquier lugar si tú tienes un mínimo de acceso a la tecnología, ¿no? Uh-huh. O sea, te pueden escuchar desde tu celular uh-huh. y ya puedes hacer algo que se consuma, ¿no? Quizá no de calidad o no. Entonces, digamos que los valores asignados, los valores estéticos y culturales asignados al fenómeno sonoro, pues se están reconfigurando, creo, ¿no? Entonces, tomar como referentes sería un atrevimiento nombrar a quién. Yo te puedo decir a quién me parece a mí que son ahora, ¿no? Justo eso, estoy con la intención de que nos lo compartas, porque al final también lo que digas tú no quiere decir que sea la verdad absoluta, claro. Pero a ti quién te parecería, porque si la pregunta también va enfocada a ese término, ¿no? Si uno dice, y también es muy reductivo lo que voy a decir, ¿no? Pero si uno dice rock and roll, pues está Elvis, ¿no? Si uno dice el glam rock, está Queen, Chuck ¿no? Berry, ¿no? Por supuesto, pero sí coincidiríamos en que uno más u otro menos, pero ahí están, ¿me explico? O sea, sí, si dice rock and roll, no pudiera aparecer Paco de Lucía, porque no es rock and roll, pero ¿quién crees, desde esa perspectiva, que tienen cierta representatividad de lo que la sociedad es actualmente? ¿Me explico? Ah, claro. Bueno, todas esas figuras configuraron uh-huh. lo que ahora es una masa inmensa, ¿no? Ahora se ha emancipado la forma de consumo y no importa tanto de dónde vengas, porque ni siquiera uh-huh. tienes que viajar para que te escuchen, ¿no? Uh-huh. Que te escuchen en cualquier lugar en este instante. Sí. Entonces, por ejemplo, para mí tiene igual importancia, te voy a hablar de mi experiencia y como en el caso creativo para mí tiene igual importancia Chalino Sánchez que Tigran Amazian, ¿no? Sí, sí. O que, digo, no lo consumo tanto, pero te puedo decir Jacob Collier, que él vale, ¿no? O sea, por supuesto. No tiene que ver también con un nivel de técnico o de valor estético, que sí hay una carga ahí, pero sobre todo con lo que ha significado para alguien, ¿no? Para un artista, para un creador. Uh-huh. Entonces puede ser que tú descubras caminos más sinuosos o más atractivos con un corrido de Chalino que con una suite de Bach, ¿no? O sea, sí. Esto a lo que voy es que tiene que ver con qué signifique para ti, digamos, uh-huh. cómo rebote, ¿no? Qué identidad sonora te hayas construido o te haya construido tu entorno, ¿no? Ahí es donde no podemos disociar la música de la cultura, ajá, que es la que nos ha heredado y seguiremos heredando y esperemos que se siga moviendo por este camino. Y ya para ir redondeando, porque pues bueno, podríamos aquí estar pasando horas y yo creo que esto va a ser una justificación para comprometerte a una siguiente ocasión, ya sea vía internet o si tienes la oportunidad de volver, pero te comprometo a que de nuevo sigamos hablando de este tema musical. Para ir redondeando, ya siguiendo con la parte de lo que eres tú, este año lanzaste nuevo disco, o sea, un disco que te costó, porque estuvimos hablando previo a estar aquí sentados, ¿no? Te costó toda una lucha interna, o sea, porque así suele ser la cuestión de la expresión artística, pero además que yo pienso que para este 2022 también vienen intenciones de ese tipo, ¿no? Sí, he estado yo últimamente rebotando esta idea de qué viene para la industria de la música, porque pareciera un panorama muy oscuro. Pero según especialistas hablan de la época de oro de la música grabada, ¿no? ¿Apoyados en qué idea? En esta transformación y esta... ¿Cómo va a potenciar las nuevas formas de consumo desde las plataformas, entre las que hay y las que vienen, ¿no? Sí. Entonces, desde la autogestión también, de lo que hablamos previamente y que tiene que ver con la forma en que se hizo este disco, o sea, además de dedicarme como a esta cuestión académica, también soy músico y he trabajado con distintos personajes ahí de la música, siempre como al lado, apoyando, produciendo, componiendo quizá.
Pero tenía tiempo con esa idea de hacer mi propio disco con mis propias canciones, con mis propios arreglos, y no como una onda de ego, sino como una cuenta pendiente, ¿no? Como una cuenta pendiente de aprovechar que ahora el mundo te lo permite, ¿no? Hacerlo. Creo que ahí no es probablemente no es una lucha de ego, demostrar el ego, sino una lucha de tu ego contra ti mismo, ¿no? Es ahí donde yo creo que justo a mí me va a dirigir con la pregunta siguiente, que es ¿qué tan costoso emocionalmente? Es decir, ahora voy a hacer el disco, quiera yo o no, es como una pelea interna, ¿no? Sí, nunca me lo planteé así, claro que lo fue. Terminó siendo. Sí, terminó siendo, pero creo que las circunstancias, una vez más, las circunstancias a veces te llevan más que tu propia personalidad o tu propio camino, ¿no? Las circunstancias son muy importantes y atravesamos una pandemia que me obligó a estar encerrado en casa y ya no tuviste escapatoria. Exacto. Entonces yo lo que sí hice fue como una disciplina de trabajar diario, componiendo, arreglando, editando. Iba a dedicar este día para editar guitarras, este día para... Y fue así, ¿no? Y dentro del disco, pues, traté de plasmar como todo este rollo que venimos hablando de mi identidad sonora, ¿no? Entonces, de repente terminaba de producir una rola y sonaba se asomaba Chalino. Se asomaba Chalino, pero se asomaban las películas de Kusturica y entonces, ¿no? Claro. Venía como la onda gypsy. Ajá. Y también se escuchaba como una onda western, ¿no? Y tarantinesca y así un soundtrack tarantinesco, porque pues, la música está llena de imágenes. Y ahí es cuando te quedas flasheando porque dices, te ves, ¿no? Te ves reflejado. Claro, dices, esto no salió fortuitamente, ¿no? Así es. Y entonces fue como aprovechar y no poner pretextos de las herramientas que tenía enfrente de mí, un controlador MIDI, unas guitarras, unos bajos, y a mover y aprovechar a mis amigos que estaban al otro lado del mundo también y que podían echarme la mano con algo. Y ahora pues la tecnología te permite que alguien te pueda grabar en Australia y al otro día ya lo estés mezclando en Nueva York y tú lo edites en México, ¿no? Y se publique en donde quieras, ¿no? Para que quede claro que todo tiene dos filos, entonces dentro del tema de la globalización, uno de los grandes beneficios es poder estar compartiendo con gente al otro lado del mundo y produciendo cosas que pueden funcionarle a esa persona o a ti o a cualquiera. O a cualquiera que lo consuma, exacto. Yo creo que la tecnología siempre tiene que estar al servicio del ser humano, ¿no? La tecnología me refiero como este vaso está al servicio de... Esa pared que nos cubre del exterior y esta mesa que nos apoya. Exacto, no hay que temer de eso, sino hay que aprovechar esa herramienta, ¿no? Claro. Pues Luis, ya casi para despedir, pues nos gustaría que nos compartieras dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, algo hablando de esa globalización comunicativa para que estén atentos contigo y también te sigan. Bueno, pues en plataformas de música, Spotify, Apple Music y YouTube Music está como Luis Carrera. El disco se llama Plebes Vagos, escúchenlo, denle play. Hay colaboraciones muy interesantes ahí con gente que ustedes van a reconocer seguro en estas andanzas que hablamos y en Facebook, en Instagram también como Luis Carrera. Ahí estamos. Luis, pues muchas gracias. Gracias a ti, Chito, Paco Insunza o Pancho, como gusten. Él es Luis Carrera, el caballón, ¿eh? Gracias que nos estuvo acompañando y esto fue Gente Común. Soy Paco Insunza. Adiós. Chao.